Hechos capítulo 8, por favor, hermanos. Hechos capítulo 8. Estamos a punto de culminar nuestro estudio del capítulo 8 del libro de los Hechos. En el tema general de movilizándonos en el servicio a Dios. Hemos venido estudiando, hermanos, todo el libro de los Hechos bajo la expectativa de lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, venía haciendo desde la resurrección de Jesucristo y de cómo hemos ido viendo poco a poco en esa pasada o mirada de estos años de la iglesia apenas recién moviéndose, recién siendo una entidad que Dios estaba usando para la evangelización de todo el mundo. Ha ido paso a paso haciendo todo esto, pero sobre todo el énfasis de que el recordar esta parte de la iglesia también es, hermanos, motivarnos y ayudarnos a nuestra iglesia para llegar a este punto de movilizarnos en el servicio a Dios. Ahora, ya estamos en la segunda parte de nuestro estudio, con sus puntos. Alguien me decía que iba a tener un punto aparte de este, bajo otro. Bueno, lo que pasa es que estudiar de manera expositiva un pasaje en lo que llamaríamos la forma literaria nos conduce al desarrollo de varias ideas que el mismo pasaje nos presenta, y no meramente de conceptos, sino las ideas de desarrollo de la historia misma. Estamos ahora en los versículos 25 al 40, después de haber visto inicialmente que se puede servir al Señor con un celo equivocado. Y mucha gente lo hace y lo sigue haciendo. Hay un celo equivocado. Y ese es peligroso, el celo equivocado, porque el celo equivocado puede conducir de alguna manera a actitudes erróneas, incorrectas, de tal forma que no solamente se corre el riesgo de que el celo equivocado impregne la vida de otras personas, sino que también la propia. Y de tal manera que después sentimos frustración por tal celo y algunos de alguna forma hasta abandonan el camino del Señor. Ese es un celo equivocado. Ahora estamos ya dentro del celo evangelístico, el celo correcto. ¿Cómo servir a Dios con un celo evangelístico? La ocasión pasada vimos que se puede servir a Dios con un celo evangelístico, pero también con una fe falsa. Y hoy vamos a ver la fe verdadera. El celo evangelístico nos debe llevar a la búsqueda de personas con una fe verdadera. La semana pasada concluimos que Simón de Samaria, conocido como el mago que engañaba a la gente de Samaria, de tal manera que la mayoría de las personas creían que sus engaños eran manifestaciones del poder de Dios. Al parecer este mago se había convertido, pero la labor a la cual fueron enviados Pedro y Juan por parte de todos los apóstoles de Jerusalén para ayudar a Felipe en Samaria en ese proceso de evangelización de esa región, y ejerciendo Pedro y Juan un don apostólico para dar veracidad a la obra que Felipe estaba llevando a cabo de evangelizar a aquellos samaritanos, imponiéndoles las manos y haciendo que viniera o se hiciera manifiesta la obra del Espíritu Santo. También de la misma manera hizo patente a aquellos hombres y mujeres que su conversión era verdadera, pero también reveló la fe falsa de este Simón. Mediante aquella labor o aquella obra especial o específica por la cual Pedro y Juan, al imponer las manos, lo cual explicamos un poco la ocasión pasada a qué se refería todo esto y qué podía significar, lo veremos más adelante porque aún sé que queda algo de duda o algo nebuloso ahí, pero lo veremos más adelante. Pero en esta ocasión Pedro y Juan van a imponer las manos a los samaritanos y se hace manifiesta la obra del Espíritu Santo, pero también revela que la fe de este Simón que se había convertido, este mago convertido, que debió haber sido un impacto grande para Samaria, para aquella región, que el hombre, el mago, el brujo de la ciudad se convirtiera al Señor. Y puede ser impactante, como ha sido impactante en mucho tiempo el hecho de que personas de la política y de
del ámbito de la farándula y todo ello, dicen ser convertidos. De pronto impacta a muchos que digan que son convertidos. Hoy ya día como que eso se perdió su efecto, porque vemos los resultados de estas aparentes conversiones, pero en su momento eran un impacto todo ello, ¿no? Yo recuerdo que cuando era todavía yo un intermedio, escuchar que alguien se convertía al Señor de ese talante en cuestión de ser muy públicos, es algo que a mí me asombraba y me sentía pero orgulloso del Señor, de cómo alcanzar a esas personas. La verdad me impactaba eso, me impactaba escuchar que alguien de pronto era convertido, e incluso gente de muchas áreas. Pero hoy día decir que alguien se convirtió aquí y allá es, por lo que hemos visto en sus resultados, ya no causa un impacto en este sentido para los cristianos. Ahora, lo que hizo Pedro y Juan fue manifestar que la fe de Simón era falsa. Y tal era la falsedad de esta supuesta fe, y era tan engañosa y sutil, que el mismo Felipe no se había dado cuenta de ello. Porque aun cuando Simón permanecía cercano a Felipe, no logró Felipe percibir la falsedad de la fe de este Simón. Y era difícil hacerlo, porque al parecer este hombre tenía prácticas que cualquiera de nosotros lo hubieran calificado de un creyente verdadero. Pues cuando dice que creyó, inmediatamente se bautizó y nos dice que estaba siempre con Felipe. Así que diríamos, qué tremendo, este hombre se bautizó y ahora está pegado a Felipe, ayudándole de alguna manera, es decir, lo seguía en el programa de trabajo de Felipe, ayudándole mientras lo acompañaba, porque esa es la frase que quiere significar, estaba siempre con Felipe. Es decir, no estaba pegado únicamente, sino que iba con él a donde él hacía y obviamente le estaba ayudando. Bueno, lo que hoy veremos será la conversión de un hombre cuya verdadera fe es o fue genuina. Pero para poder observar bien esta diferencia, me quiero introducir en esta mañana con las razones y las evidencias del por qué la fe de Simón el mago era falsa. Cosa que no hice énfasis la semana pasada, porque lo dejé para este momento, para poder contrastar entre la fe falsa y la fe verdadera. Pero que ahora lo voy a hacer a fin de poner más en claro cuál es la verdadera fe que salva y cuál es su origen, para que una persona pueda ser perdonada y ser salva de sus pecados. Porque con el tiempo parece ser que el concepto de fe se va diluyendo de manera que resulta trágico para muchas personas pensar que porque van a una iglesia, pensar que porque hacen algunas cosas, pensar porque están de acuerdo con muchas cosas que se hacen en un templo, como cantar o hacer algunas otras cosas o adquirir algunos compromisos, pareciera ser que tienen una fe verdadera, pero no es así. Y mi propósito no es evidenciar que tienen una fe falsa, sino más bien dejar que el Espíritu del Señor les lleve, les redarguya a poder comprender si realmente tienes una fe verdadera. Y no importa cuántos años tengas viniendo a la iglesia, y no importa si naciste dentro de una familia cristiana, y no importa si tus padres son el pastor, o los diáconos, o los maestros de escuela dominical, eso no importa. La fe verdadera tiene un origen correcto, un origen indudable. Y no importa lo que tú hagas, porque si tu fe no es real y verdadera, serás como este mago. Bautizarte y estar siempre pegado a las actividades de una iglesia. Pero la fe no es genuina. Así que lo que haré será en esta mañana poner en claro cuál es la verdadera fe y cuál es su origen para que una persona pueda ser perdonada y salvada de sus pecados. Vamos al versículo 20, por favor, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 20. Lean conmigo versículo 20. Dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pedro le dice a este Simón mago, que aparentemente se había convertido, le dice: tu dinero perezca contigo. La fuerza de estas palabras, hermanos, son una grave acusación
y palabras muy terribles para un hombre como este. Eran una grave acusación de Pedro a este Simón el mago. Ahora, tengo que decir esto porque la mayoría de los que comentan este pasaje dicen, y lo ponen así enfáticamente, los bautistas creen que este hombre no era convertido, porque ellos no creen en la caída de la gracia. Así he visto 4 o 5 comentarios que observé de esta parte. Dicen, ellos creen que no existe la caída de la gracia. Ahora no sé por qué mencionan que los bautistas, pero es muy enfático que lo hagan de esta manera. Y luego, la mayoría cree que entonces este hombre sí era un hombre convertido. Yo quiero decirles que de acuerdo a lo que Pedro y el pasaje nos dice, se va a evidenciar la fe falsa de este hombre. Una fe que no lo salvó. Así que las palabras de Pedro son graves. Son acusaciones terribles para este hombre. De alguna forma Pedro está emitiendo una especie de sentencia después de un juicio breve de lo que le parece a Pedro no solamente una mera equivocación o una falta de percepción teológica sobre el Espíritu Santo, sino que también su petición sobre obtener mediante dinero el poder de dar el Espíritu Santo, él también provenía no solamente de la mente inexperta o neófita de un hombre sobre doctrina, sino más bien de un corazón que no había sido convertido. Algunos dirían, qué terrible Pedro, diciéndole a un hombre que apenas es recién convertido, que está confundido un poco respecto a la doctrina del Espíritu Santo, el decirle que él va a perecer junto con su dinero. Qué terrible. Ahora, esta frase de perecer junto con su dinero es una frase fuerte. Algunos la traducen en una versión libre, tu dinero se vaya contigo al infierno. Así lo traducen de una manera muy, muy libre. Es fuerte lo que le dice Pedro, y realmente ese es el énfasis. Tu dinero perezca contigo. Ahora, Pedro no estaba acusando a Simón el mago, de ser un cristiano falto de entendimiento, o de tener una fe de un niño que no había crecido espiritualmente. Tampoco Pedro estaba acusando a este Simón el mago de ser un creyente nuevo e inmaduro. Lo estaba acusando de ser un hereje. Simón, como muchos otros cristianos que en el primer siglo fueron confrontados por los apóstoles en sus cartas, bueno, llamarle cristianos no sería propio, sino más bien herejes, provenientes del cristianismo. En los primeros siglos, los primeros años de la iglesia, fueron confrontados muchos hombres en las cartas de los apóstoles en contra de enseñanzas que corrompían el evangelio. Tales fueron Cerinto, Marción y Nicolás, que Juan en sus cartas los confronta directamente. Ellos establecieron doctrinas heréticas y Simón no se quedaba atrás. Simón llevó a cabo en su forma de pensar estableció una conducta o una práctica que se siguió al futuro. El pensar que con dinero se obtenía una posición y bendición espiritual llegó a acuñar una frase que se conoce como simonía. La simonía era la práctica más usada en toda la Edad Media para poder entender, o por la religión más bien imperial del romanismo católico. La simonía era el obtener dinero para poder dar alguna gracia espiritual, como el perdón de pecados, como la administración de una posición pública, y todo ello se sucedió. Y Simón, de ahí se acuña esta palabra como simonía, que fue utilizada en todo el periodo de la Edad Media. Bueno, Simón es confrontado por Pedro de ser una persona que sin ser cristiana se había camuflajeado muy bien entre los cristianos. Y por ello le está diciendo prácticamente que tu dinero se vaya contigo al infierno. Pedro le dice en el versículo 21, vean por favor, versículo 21. Vean por favor, sigan ahí en sus Biblias. Versículo 21. Le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le está diciendo Pedro a Simón el mago que él no tiene ninguna injerencia en los asuntos del reino de Dios.
debido a que su corazón no es recto o que no es verdadero delante de Dios. Ahora, no habla de la condición que algunos piensan como necesaria del corazón para ser salvo. No, sino más bien del resultado de la salvación en un hombre cuyo corazón de manera natural está pervertido, pero cuando Cristo viene a su vida, ese corazón es transformado y es cambiado paulatinamente a la imagen del Señor. Ciertamente la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y se mantiene esa forma o esa naturaleza en nosotros. Sigue siendo engañoso. Aun cuando somos cristianos sigue siendo engañoso. Pero en la condición natural de un corazón corrompido o corrupto desde la raíz, ya ha comenzado a cambiar por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque si nuestra vida ha sido transformada a nuevas criaturas, lo primero que se transformó fue el corazón. Y si el corazón no ha sido cambiado, entonces nada puede ser cambiado. La mente no puede ser cambiada, mis actos no pueden ser cambiados, mi forma de hablar no puede ser cambiada. Lo que yo digo ser como cristiano no ha cambiado si el corazón no ha cambiado. Ahora, es probable que algunas personas sean reformadas, es decir, reformen su forma de ser. Ya no hagan tal cosa, ya no tengan tales vicios, es más, cambien su horario y vengan a la iglesia. Eso lo pueden hacer, lo pueden hacer. Pero lo que no puede suceder es que si un corazón ha sido transformado y cambiado, entonces todo debe ser cambiado de manera paulatina. Y lo que le dice Pedro a este Simón el mago es que su corazón no es recto. La palabra recto ahí significa verdadero delante de Dios. Tu corazón no es verdadero delante de Dios. Así que no está hablándole a un cristiano inmaduro o un cristiano equivocado o un cristiano que está cayendo continuamente en procesos de pecado. No está hablando de eso, está hablando de un corazón que no ha sido convertido, porque ese es el resultado de lo que sucede cuando un hombre es salvado y cuyo corazón ahora es nuevo y convertido al Señor y puede ser catalogado como un corazón genuino y verdadero delante de nuestro Dios. Pero no solamente esa es la acusación de Pedro para este hombre, también le añade en el versículo 23, vean por favor, le añade algo más. Dice, porque, lean conmigo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que le dice Pedro que el corazón de este Simón sigue siendo el mismo. Es un corazón atrapado en la hiel de amargura. Esta expresión es una expresión metafórica de algo que los judíos entendían perfectamente bien. La hiel de amargura es una bebida que se preparaba, una mezcla de hiel con ajenjo. Y se hace mucha referencia a ello en el Antiguo Testamento. De hecho, fue lo que le dieron a beber a Cristo cuando él tenía sed y pidió, le dieron a beber de esto y al probarlo sabía que era la hiel de amargura, no lo probó. Es una bebida muy amarga, de tal manera que puede insensibilizar los sentidos y puede servir como una especie de ¿cómo se llama? De sedante. Una especie de sedante para la persona. Bueno, Pedro le dice, tú estás en hiel de amargura. Pedro le dice que es el corazón de Simón, una amargura que afloraba, una amargura que le insensibilizaba los sentimientos, los pensamientos. Sus palabras no eran dulces, sino amargas, y también amargaban a otros. El otro calificativo que le dice Pedro a Simón es que está en prisión de maldad. Y no es más que la referencia a la condición natural del corazón de todo hombre, tal como dice Génesis 8:21. Y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todos los seres vivientes como he hecho. El corazón del hombre es malo, no desde la juventud en el sentido estricto, hermanos, de la edad, sino está hablando precisamente desde siempre. No es que el hombre o el hombre nazca con un corazón bueno y correcto y de pronto en la juventud se cambia a ser malo. No, sino está hablando de que desde siempre el corazón del hombre es precisamente malo. Así que la evidencia de que este hombre no era creyente y más palpable la encontramos precisamente en la respuesta que le da el mismo Simón a Pedro cuando lo confronta y le dice que se arrepienta. Ahora, no podríamos decir que este hombre no convertido al Señor
llegó a convertirse inmediatamente después de que Pedro le dice: arrepiéntete, ora al Señor y pide para que te borre este pecado que has hecho o esta actitud que has tomado. No. Ante la exhortación de Pedro a que se arrepintiera y rogara a Dios para que lo perdonara, fue que este Simón no negó la acusación. Él no dijo: Pedro, estás equivocado, o yo me equivoqué, no quise decir eso. No, él no negó la acusación, sino que al contrario, todavía hizo más patente que no era un creyente. ¿Cómo fue? Fue en el hecho mismo. Vean por favor en el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Así que ahora hace más patente el hecho mismo de que no era un creyente, porque una vez conminado a arrepentirse, cualquiera de ustedes, ¿qué hubiera hecho? Ante una acusación tan grave, te vas a ir al infierno junto con tu dinero. ¿Qué hubieran hecho? Hermanos, ¿esto? ¿Hubieras venido conmigo, hermano? Ore por mí para que el Señor me salve. Ore por mí. No, usted se sentiría humillado delante de Dios, confrontado por la obra del Espíritu Santo, acusándole de su pecado, y usted tendría que ir arrepentido delante del Señor. Pero este hombre negó la última oportunidad para poder ser salvo, porque él le dijo a ellos: ustedes hagan por mí esto, ustedes oren por mí para que yo sea perdonado. Y en lugar de pedir y reconocer su pecado y humillarse su corazón delante del Señor, lo que hizo fue pedirle a Pedro que él le rogara a Dios que lo librara de las consecuencias de lo que estaba haciendo. Esa es la raíz de la religión falsa. Pensar que alguien puede humillarse por nosotros, liberándonos de ese paso necesario para ser perdonados. Él estaba rehusando hacer lo que se le había dicho que hiciera y le estaba pasando la responsabilidad a Pedro. No, varones, nosotros no seremos salvos por el ruego de nuestra esposa, ni viceversa. Ni tampoco nuestros hijos lo serán por el ruego nuestro a Dios. Cada persona tiene que enfrentarse delante del Señor, reconocer su pecado y humillarse delante de Él y pedir misericordia y clemencia y gracia para poder llegar a esa relación verdadera con el Señor. Ninguno de nosotros puede ser intermediario para con Dios. Nadie. Dijo a un predicador: ningún predicador puede arrepentirse por ti. Él mismo tiene suficiente arrepentimiento que hacer para sí mismo. ¿Cómo me voy a arrepentir por ti si aún tengo tantos pecados por los cuales tengo que arrepentirme? Así que ni siquiera en este momento hizo lo que debería, y por ello no creo que este hombre fuera salvo. No, al menos durante este periodo de la historia contada en el libro de los Hechos. Pero sin duda, esa es la evidencia de que muchas personas pueden falsear la fe, pueden fingirla y pueden negarla con sus hechos. Ahora sí, lo que quiero hacer es en este momento ver las características generales de la conversión del eunuco etíope, que es la historia que continúa en nuestro pasaje. Y sin detenerme en detalles de la historia, porque no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer la próxima semana, porque esas partes o detalles de la historia nos van a ayudar a saber cómo podemos movilizarnos individualmente y como iglesia en el servicio a Dios. Pero no lo voy a ver ahora. Lo que veré son de manera muy general los detalles que nos presentan el hecho mismo de lo que es una fe verdadera y de dónde proviene la conversión, porque fue tan difícil para Felipe el observar que este Simón no era un verdadero creyente, porque andaba con él y no se lo prohibió, andaba con él y le seguía, estaba pegado junto a él y todos creían que era un verdadero creyente. Pero cuando Pedro y Juan, usando uno de los dones apostólicos que ellos tenían, que era precisamente el discernir los espíritus, se dieron cuenta que este Simón era un falsario y lo condenaron. Ahora vamos a ver de dónde proviene la fe verdadera, cuál es su origen, porque lo único que puede llevar a una persona
al conocimiento de Cristo y a la conversión es que ejerce una fe verdadera. Pero ¿de dónde proviene esa fe verdadera? Vamos por favor al versículo 28. Versículo 28. Como les dije, me saltaré detalles de la historia que voy a retomar la próxima semana. Está hablando de un hombre denominado, que no se dice su nombre, pero era un eunuco y era etíope. Versículo 28, dice, volvía, una vez más, volvía sentado en su carro. Ahora, no nos dice este personaje qué parte al momento, en este momento, dice que solamente venía leyendo al profeta Isaías. La fe verdadera, de entrada, hermanos, la fe verdadera tiene siempre su origen en la palabra de Dios. Siempre. La fe verdadera no viene por el testimonio de alguien de tu familia que se porta bien. No. Eso no puede producir fe. El testimonio que tú das a otra persona es muy importante y es decisivo en muchas cosas, pero no va a producir fe en una persona. El testimonio de un hombre, de una esposa, de un esposo, de unos hijos, nunca va a producir fe en una persona. No. Tampoco los milagros van a producir fe. Lo único que puede producir fe en una persona siempre será la palabra de Dios. Siempre. La fe verdadera tiene su origen únicamente y siempre en la palabra de Dios. Recuerden que la fe es creerle a Dios. La fe es creer a Dios. Así que esa fe debe venir únicamente de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice lo encontramos únicamente ¿en dónde? En su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No viene la fe por oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. El oír es un movimiento del Espíritu Santo para que escuches la palabra de Dios. Algunos han dicho ahí que este texto lo que está incluyendo, de una manera muy, muy nebulosa, es que en realidad no menciona que la fe venga por oír la palabra de Dios. Dicen, así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? Luego dicen, bueno, y aquí dice, y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que te mueve a oír es la palabra de Dios. Y cuando oyes la palabra de Dios y oyes, entonces tienes fe. Pero no es así. El texto en realidad dice que la fe es por el oír y aclara claramente que ese oír debe ser precisamente guiado por la palabra de Dios. Ahora, ¿quién te lleva a oír la palabra de Dios? ¿Quién, hermanos? ¿Quién te conduce a oír la palabra de Dios? Y no se refiere a la forma ocasional que de pronto alguien por ahí escuchó algo. No. El oír la palabra de Dios es el movimiento del Espíritu Santo para acercarte a alguien que te va a explicar, que te va a predicar, que te va a enseñar la palabra de Dios. Así que, hermanos, única y solamente la fe siempre vendrá por la palabra de Dios. Pero no puede alguien hacer un supuesto milagro o alguna señal y luego decirle a la gente que crea que fue Dios quien lo hizo, tal como anteriormente lo hacía Simón. Pero incluso déjeme decirle lo siguiente, hermano, los supuestos milagros o los milagros verdaderos nunca tienen el propósito de producir fe. ¿Existen los milagros hoy día, hermanos? ¿Existen los milagros hoy día? Sí existen milagros verdaderos, pero los hace Dios, no el hombre. Los hace Dios. Y los hace continuamente. Y lo sigue haciendo continua y constantemente. Dios sigue haciendo milagros hoy día. Hermanos, ¿no es verdad? Tenemos un Dios de poder que no ha finiquitado su poder, hermanos. No ha dejado ya obsoleto el manifestarse milagrosamente. Lo hace muchas veces. Y lo ha hecho contigo aun cuando no lo hayas visto. Dios sigue siendo un Dios milagroso. Pero los milagros no tienen el propósito de crear fe en alguna persona, sino que el propósito de los milagros es dirigirnos al que hace esos milagros, y ese es Dios, a quien le debemos de creer. Por ello es que cuando Simón vio los milagros hechos
supuestamente por Felipe, nos dice que se encontraba atónito. Versículo 13 dice de nuestro pasaje: también creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que este hombre se maravillaba con el carácter de los milagros porque lo contrastaba con sus prácticas fraudulentas y sabía que estas eran reales. Eso es lo que supuestamente él creyó a través de ver los milagros. Pero el eunuco etíope, hermanos, estaba cautivado por otra cosa. Él no fue cautivado como aquel mago por los milagros supuestos hechos. No, el eunuco etíope estaba cautivado por otra cosa mucho más importante y grandiosa que un milagro. ¿Qué era? La palabra de Dios, hermanos. Este eunuco estaba cautivado por la palabra de Dios. Venía de Jerusalén y venía leyendo en su carro al profeta Isaías. Así que, hermanos, nosotros no deberíamos pensar que estamos en desventaja por no estar en la era de los milagros o por no poder hacer actualmente milagros dentro de nuestra iglesia. Pedro mismo nos dice que somos más bendecidos que todos aquellos que supuestamente hacen milagros o que estuvieron en un tiempo de hacer milagros. En 2 de Pedro 1:19 dice Pedro lo siguiente: tenemos también, lean conmigo, dice, tenemos también la palabra profética más segura. A ver, momento. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? La palabra más significa más que algo. O sea, hay una comparación, es un comparativo, es un superlativo. Esto es más seguro que ¿qué? ¿Más seguro que qué? No, pero según nuestro contexto, vean el versículo 18. Vean el versículo anterior. Está relatando Pedro una visión que tuvo con Jesucristo y los demás apóstoles en el monte de la transfiguración. Y lo relata que fue algo que les impactó, dice Pedro, y vimos todo eso. Y luego dice aquí, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está relatando su experiencia tremenda. ¿Quién le podía negar a Pedro que tuvo una experiencia como esta? Y fue tremenda, ver a Cristo, ver a Moisés y ver a Elías ahí en ese momento transformados y en una transfiguración tremenda. Dice, y vimos todo eso y oímos la voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y luego aclara, y nosotros también oímos esta voz del cielo, aparte cuando estábamos en el monte santo, y luego aclara, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que esa visión. Dice, pero yo escuché la voz del Señor, pero hay algo más importante que la voz que escuché. Y yo puedo decir que fue Dios, y puedo decir que vi esto, pero lo más seguro que tengo es lo que Dios dice en su palabra. Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque pareciera ser que muchas personas hoy se sienten tan atraídas cuando de pronto ven señales, ven prodigios y de pronto ven que algo tremendo sucede alrededor de sus vidas y se sienten motivados y movidos por cosas como estas. Pero dice Pedro, cuidado. Porque eso puede ser una oscuridad que te lleve, si crees todo lo que tú ves y todo lo que oyes, te lleve a un problema. Hay algo más seguro que eso. ¿Qué es? La palabra. La palabra es más seguro que todo eso. Así que entonces, este eunuco venía leyendo al profeta Isaías. Y era tal su deseo de entender la escritura, de tal forma que le pide a Felipe, cuando él se acerca, que suba al carro y que le explique de quién está hablando el profeta. Leer este pasaje de Isaías 53 le trajo a él una incógnita tremenda. ¿De quién está hablando este hombre que se describe todo lo que va a padecer y todo lo que está sucediendo en él? Todo lo que le está aconteciendo. ¿De quién habla? Estaba él interesadísimo de saber de quién hablaba y le pide a Felipe, sube al carro y explícame de quién es. Versículo 30 y 31 dice, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Así que, hermanos, este hombre estaba extasiado, estaba totalmente llevado a un deseo profundo por la palabra, de entender quién era este hombre que había sido llevado como un cordero al matadero. Era tal su deseo de entender la Escritura que entonces le ruega a Felipe que le explique. Hay algo muy interesante en esta respuesta del eunuco cuando Felipe le pregunta que si está entendiendo lo que lee, porque cuando viene leyendo, de pronto se acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta que le da el eunuco? Vean por favor en el versículo 31. Yo leo el 30 y ustedes leen el 31. Dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y lean, ustedes digan por favor, hermanos, 31. Ahora, esta respuesta a la pregunta de Felipe, ¿entiendes lo que lees?, pone de manifiesto dos cosas muy importantes, hermanos, sumamente importantes. Esta respuesta del eunuco: ¿y cómo sabré si alguno no me explicara? Nosotros sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es quien enseña y quien guía a una persona a conocer la verdad. Esa es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo. Nos ilumina para conocer esa verdad. Pero también a Dios le ha placido usar lo que llamamos la instrumentalidad de su palabra mediante la predicación, a fin de explicarles a las personas respecto a la Escritura que una persona puede leer o que puede oír. A Dios le agradó usar la predicación como un instrumento o medio para que una persona entienda la palabra. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que esta aseveración, de aquí se desprende la necesidad de la obra de que alguien explique la palabra del Señor. La necesidad de que en una iglesia y en un culto haya alguien que predique la palabra de Dios. Alguien que tome la Escritura y le pida a Dios la iluminación del Espíritu Santo para entenderla y luego proclamarla a aquellos que la escuchan. También se desprende la necesidad de la obra misionera. La obra misionera no es abrir meramente iglesias o grupos, es llevar el evangelio, explicarlo, predicarlo, y luego mediante aquellas personas que se conforman como creyentes, establecer una iglesia. Pero todo proviene de la instrumentalidad de la predicación en explicar la palabra. Dice Romanos 10, 13 y 14 respecto a este asunto: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, una vez más, repito, la palabra es la única agencia instrumental de salvación que puede producir fe. Fe para creerle a Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra manera. Es a través de la palabra que se puede obtener la fe. Así que la palabra de Dios necesita ser leída u oída, pero también necesita ser explicada. Entonces, es cuando podríamos nosotros verificar si Dios ha producido en una persona ese momento especial por la obra del Espíritu Santo para que una persona pueda ejercer fe o creer. Pero nunca esa fe vendrá fuera de la agencia única de salvación que es su palabra.
Y nunca vendrá sin la acción del agente de la salvación, que es el Espíritu Santo. Y nunca vendrá sin el medio instrumental de la predicación. Y vemos que todos esos elementos siempre están presentes en esta historia y en la historia de todos nosotros, de todos los verdaderos creyentes con fe genuina. Es la fe que cada uno de nosotros y en todos los casos ejercimos. Vino de la palabra, por obra del Espíritu Santo y mediante la instrumentalidad de la predicación o de la enseñanza de alguien. Cuando este proceso se completa, entonces la raíz de una fe se dice que es verdadera y la convicción es correcta. Y comienza entonces a manifestarse en acciones inmediatas, como lo es confesar a Cristo. Vean el versículo 36 al 38, por favor. 36 al 38 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora recuerden que ya le había pasado esto con Simón el mago. Y Simón el mago ha dicho que sí creía y lo bautizó. Pero aquí viene la diferencia. Simón el mago creyó por los milagros que se hacían y estaba atónito por ello. Pero aquí este hombre creyó por la explicación de la palabra. Así que responde el eunuco. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que, hermanos, la fe verdadera siempre es inequívocamente una obra llevada a cabo por la obra trinitaria, pero específicamente en la aplicación de esa obra salvífica es llevada por el Espíritu Santo, desde principio hasta fin. Se puede ver esa obra del Espíritu Santo en esta historia de conversión verdadera y también en la de todos los hombres salvados por Dios. El Espíritu Santo fue quien dirigió a Felipe a encontrarse con el eunuco. Él es quien nos mueve, el Espíritu Santo, a testificarle a una persona. El Espíritu Santo fue quien hizo que este hombre leyera específicamente el pasaje de Isaías que le iba a llevar a la conversión. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien movió el corazón del etíope a invitar a Felipe a subir a su carro para que le explicara. El Espíritu Santo fue quien le dio el poder y la sabiduría a Felipe para que le explicara acerca de Jesucristo mediante el Antiguo Testamento. Y es el Espíritu Santo quien produce la fe mediante la palabra que el mismo Espíritu Santo ha revelado e inspirado y que la cual tenemos ahora. Pero también es el Espíritu Santo quien sella a una persona para garantizarle que esa persona es salva. Es el Espíritu Santo el sello inequívoco de que una persona es salva. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermanos, la fe verdadera, la salvación verdadera, siempre viene de principio hasta fin por obra del Espíritu Santo, siempre. Esa es la labor del Espíritu Santo actualmente, como el agente de la salvación, el que la aplica a la salvación. La vemos de principio hasta fin. Y por lo tanto, si la salvación es verdadera, el fruto que produce una persona es fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Si la fe de una persona y la salvación de una persona y el arrepentimiento de una persona y el perdón de pecados de una persona es real y es verdadero, entonces dará el fruto del Espíritu Santo. Así que, hermanos, a diferencia de Simón el mago, este eunuco etíope, de quien no sabemos su nombre, tenía una fe genuina, verdadera y salvífica. Pero aclaro una vez más, nunca esa fe fue obra del mismo etíope, sino que fue una obra exclusiva del Espíritu Santo. La semana que entra concluiremos, hermanos, este capítulo con un poco más de la historia que marca el precedente y también, diríamos, una especie de paradigma del evangelismo personal. Un movimiento que Dios quiere que todos hagamos
a fin de poder servirle como iglesia. No le servimos como iglesia evangelizando un grupo en conjunto saliendo a tocar puertas, sino que cada creyente se moviliza a servir a Dios en el evangelismo y entonces la iglesia se mueve a servir a Dios de esta forma. Y lo veremos la próxima semana si Dios nos lo permite. Pero por ahora, gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, quien comenzó esa obra en nosotros, nos cuidó, nos reveló su palabra, nos selló y ahora produce ese fruto en nuestras vidas, fruto de salvación. Vamos a orar, por favor. Padre, te alabamos y te bendecimos, porque aun cuando no conociéramos totalmente la obra hecha por el Espíritu Santo, Señor, hemos sido receptores de esa obra. Su efecto en nuestras vidas hoy nos tiene aquí, Padre. Y te agradezco, Señor, por el Espíritu Santo, quien nos reveló tu palabra, nos iluminó y trajo a quien nos la explicara y pudiera producir fe verdadera en nosotros. Y luego nos selló para garantizar nuestra vida eterna, vida en abundancia. Padre, te ruego en el nombre de Cristo, para que cada uno pueda examinarse si está en la verdadera fe, para que cada uno pueda observarse, no en los actos, ni en los compromisos, ni en las cosas superficiales que de pronto podemos hacer, sino para poder observarnos bien en el fruto que estamos dando, un fruto que te honra y te glorifica. Ayúdanos, Dios, a cerciorarnos de esta verdadera fe en nosotros. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Vamos a poner